No es una teoría conspirativa, no es una creencia espiritual, ni siquiera es una historia antigua, malinterpretada. Es algo más incómodo que todo eso. Es una posibilidad estructural, y una que casi nadie quiere mirar de frente. ¿Y si el mayor error de la humanidad no fue adorar falsos dioses, sino confundir a un administrador con el creador? Detente un momento en esa idea. El mundo en el que vives funciona. Las leyes operan. La materia responde. Los sistemas se mantienen. Nada parece caótico, pero algo no encaja. Todo está demasiado organizado para ser azar y demasiado defectuoso para ser divino. Hay orden, pero no sabiduría. Hay estructura, pero no conciencia plena. Hay reglas, pero no comprensión del todo. Eso no es maldad, es otra cosa. Durante milenios se nos enseñó que el creador del mundo era perfecto, omnisciente y absoluto. Sin embargo, la experiencia humana contradice esa idea todos los días. Un mundo donde el sufrimiento se repite, donde los ciclos nunca terminan, donde la conciencia nace, busca, se frustra y vuelve a empezar. Esto no se parece a un diseño malvado, se parece a un diseño incompleto. Y aquí surge la pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si la inteligencia que gobierna este mundo no es la fuente, sino solo el gestor? ¿Y si existe una diferencia fundamental entre crear conciencia y simplemente organizar la materia? Las antiguas tradiciones gnósticas hicieron esa distinción, no como mito, no como religión, sino como diagnóstico. Hablaron de una inteligencia poderosa, capaz de construir sistemas, imponer leyes y mantener el orden, pero incapaz de reconocer la fuente de la conciencia. No la llamaron Dios, la llamaron demiurgo, no un demonio, no un villano caricaturesco, no una figura mitológica exagerada, sino una inteligencia que funciona, pero no comprende, sino algo mucho más perturbador, una inteligencia que funciona, pero no comprende, que organiza, pero no origina, que gobierna, pero no despierta. El demiurgo no es maldad consciente, es un error estructural. Y cuando un error gobierna un sistema, el sistema puede operar durante eras, sin evolucionar realmente. Por eso este mundo no colapsa, se repite. Por eso no hay destrucción total, hay reciclaje constante, nacimiento, deseo, frustración, muerte, reinicio, la rueda. Este archivo no busca que creas nada. No necesitas aceptar esta idea, solo hacer algo mucho más peligroso para cualquier sistema. Observar si explica mejor lo que ya ves. Porque si el demiurgo existe, no lo hace como un tirano externo. Lo hace como una inteligencia que cree ser Dios, sin serlo. Y entender eso cambia por completo la forma en que miras este mundo. Antes de continuar, detente un segundo. No para creer, no para aceptar, sino para afinar la percepción. Porque lo que viene ahora solo funciona si haces una distinción clave. Poder no es conciencia. Orden no es sabiduría. Cuando estas dos cosas se confunden, todo lo demás se distorsiona. El demiurgo, según los textos gnósticos, no es una entidad malvada. Eso sería demasiado simple, demasiado humano. Es algo más inquietante. Es una inteligencia funcional pero desconectada. Puede construir mundos, puede imponer leyes, puede organizar la materia, pero no puede reconocerse como parte de algo mayor. Y ahí nace el error. El demiurgo cree ser el origen, porque no percibe la fuente. Imagina una inteligencia que despierta dentro de un sistema cerrado. Ve que todo responde a sus reglas, que la materia obedece, que los ciclos funcionan, y concluye: yo soy el creador, no por arrogancia, por limitación perceptiva. Aquí ocurre un giro importante. El demiurgo no miente, está equivocado, y esa diferencia lo cambia todo. No hablamos de un villano consciente, sino de una inteligencia que opera desde un marco incompleto. Y aquí aparece algo crucial. Los textos gnósticos dicen que el demiurgo nació de una emanación defectuosa, no de la fuente directa, no del principio absoluto. Por eso puede imitar, pero no originar. Puede copiar estructuras, pero no generar conciencia viva. Puede administrar, pero no comprender el sentido. Observa el mundo moderno.
Sistemas perfectamente organizados, que no entienden al ser humano. Reglas eficientes, que producen sufrimiento recurrente. Optimización constante, sin sabiduría profunda. ¿Te resulta familiar? Aquí está el punto que casi siempre se pasa por alto. El problema no es el caos. El problema es el orden sin conciencia. Un orden así no destruye, recicla, no libera, administra, no despierta, mantiene funcionando. Por eso el demiurgo no necesita violencia explícita. Su mayor arma es la normalidad. El sistema funciona, y mientras funcione, nadie pregunta quién lo diseñó. Ahora viene una frase incómoda. El demiurgo no puede despertar, no porque sea malvado, sino porque no tiene acceso directo a la fuente de la conciencia, y algo que no despierta, necesita gestionar lo que sí puede hacerlo. Ahí entran los arcontes, pero eso viene después. Por ahora, graba esto. El demiurgo no es el enemigo final, es el arquitecto de una prisión que cree ser un templo. Y si esto te incomoda, perfecto. Eso significa que estás mirando el mundo desde un ángulo que casi nunca se muestra. Hasta aquí, algo debería quedar claro. El demiurgo no gobierna solo. Una inteligencia que organiza sistemas pero no comprende la conciencia necesita intermediarios, interfaces, extensiones operativas. Y aquí es donde aparecen los arcontes, no como monstruos, no como figuras mitológicas exageradas, no como villanos de ciencia ficción. Eso sería una distracción. En los textos gnósticos, los arcontes son principios de administración. Gobiernan sin crear, regulan sin comprender, ejecutan sin conciencia propia. Su función no es dominar por fuerza, es mantener el sistema estable. Aquí hay algo que conviene notar. Los arcontes no actúan desde fuera de la experiencia humana, actúan desde dentro. No atacan, no persiguen, no necesitan hacerlo. Refuerzan patrones. Cuando el miedo se repite, cuando la culpa se vuelve hábito, cuando la comparación se normaliza, cuando la identidad se defiende sola, ahí están operando. No como seres individuales, sino como una lógica distribuida. Una forma de orden que se replica. Y aquí viene una observación clave. Los arcontes no controlan personas, sostienen tendencias, campos de comportamiento, estados mentales recurrentes, reacciones automáticas. Eso los hace extremadamente eficientes. No necesitan vigilancia constante. El sistema se autorregula. Y aquí surge una idea incómoda. Tal vez los arcontes no sean otros. Tal vez emergen cuando la conciencia se fragmenta, cuando deja de observar, cuando se identifica por completo con sus pensamientos, cuando reacciona sin pausa. En ese estado, la administración es perfecta. Los textos antiguos insinuaban esto, que los arcontes nacieron de una emanación incompleta, de una inteligencia sin conexión directa a la fuente. Por eso imitan, por eso copian estructuras, por eso organizan sin crear vida auténtica. Mira el mundo moderno con esto en mente. Sistemas que optimizan, pero no comprenden al ser humano. Procesos eficientes, que producen ansiedad crónica. Estructuras racionales, que generan vacío interior. No es una conspiración política, no es un juicio moral, es un patrón funcional. Y aquí aparece algo esencial. Los arcontes no odian a la humanidad, la necesitan. Sin conciencia fragmentada, no hay flujo. Sin flujo, no hay sistema operativo. Por eso no buscan destrucción, buscan continuidad, nacimiento, identidad, deseo, frustración, búsqueda, cansancio, reinicio, la rueda. Y cuanto más normal parece, más efectiva se vuelve. Si esto empieza a incomodarte, es una buena señal, porque lo que viene después no es teoría, es el punto donde este sistema empieza a perder acceso, y ahí es donde casi nadie llega. En el presente, la conciencia observa. En el presente, la reacción se desacelera. En el presente, la identidad pierde rigidez. Por eso el ahora se llena de ruido, notificaciones, urgencias artificiales, entretenimiento permanente, opinión constante, no para informarte, para impedir que te estabilices. Una conciencia estable interrumpe el flujo. Una conciencia inestable lo sostiene. Aquí aparece algo importante.
El sistema no necesita que sufras intensamente. Eso colapsaría rápido. Necesita un malestar moderado, constante y funcional. Lo suficiente para mantenerte buscando. Lo suficiente para que nunca descanses del todo. Lo suficiente para que no observes con profundidad. Así, la rueda sigue girando. Y cuanto más normal se siente este estado, más invisible se vuelve el mecanismo. Lo que viene después no es una denuncia. Es una consecuencia. Porque cuando la atención comienza a reunificarse, el sistema pierde precisión. Y ahí comienzan las resistencias. Eso es lo que veremos a continuación. Hasta ahora hemos hablado de estructuras, operadores y mecanismos, pero todo eso sería inútil sin una pieza clave, la más íntima, la más invisible, la más defendida, la identidad. No quién eres en esencia, sino quién crees ser, porque el sistema no necesita vigilarte todo el tiempo si sabe exactamente desde dónde reaccionas. Desde niño te dieron un nombre, una historia, un lugar en el mundo. Te dijeron qué eras bueno haciendo, qué debías desear, qué debías temer perder. Y poco a poco, algo ocurrió sin que lo notaras. Dejaste de observar la experiencia y comenzaste a ser la experiencia. Pensamientos que aparecen se volvieron mis pensamientos. Emociones pasajeras se volvieron mi carácter. Condicionamientos heredados se volvieron mi personalidad. Y ahí, sin barrotes ni cadenas, la conciencia quedó anclada. La identidad funciona como un punto fijo, un centro imaginario desde el cual todo se interpreta. Y algo que tiene un centro fijo es fácil de mover, no porque sea débil, sino porque es predecible. El sistema no necesita decirte qué pensar, solo necesita que defiendas lo que piensas. Porque una mente que defiende, no investiga, reacciona. Observa con atención cómo opera esto. Cuando alguien cuestiona tu creencia, no se siente como un intercambio de ideas, se siente como un ataque personal. Cuando una emoción aparece, no la ves pasar, te conviertes en ella. Cuando una narrativa se activa, no la observas, la justificas. Ese es el anclaje. La identidad convierte movimientos internos en territorio que debe ser protegido, y algo protegido constantemente consume energía. Por eso el sistema no impone una sola identidad. Eso sería torpe. Te ofrece un menú limitado, profesión, ideología, herida, deseo, etiqueta, rol social. Tú eliges una, y luego pasas años defendiéndola. No porque sea verdadera, sino porque ya se siente como tú. Aquí aparece algo incómodo. La identidad no es estable, pero actúa como si lo fuera. Y esa rigidez crea fricción constante con la realidad. La realidad cambia, el cuerpo cambia, las circunstancias cambian. La identidad intenta mantenerse, y en ese intento reacciona. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a desaparecer. No terror extremo, miedo cotidiano, sutil, persistente, funcional. Los antiguos no llamaban a esto psicología, lo llamaban esclavitud del alma, porque una conciencia identificada no se observa a sí misma, se defiende, y mientras se defiende, emite señal. El sistema no se alimenta de quién eres, se alimenta de que creas que eres algo fijo. Ahora, una pregunta silenciosa. Si la identidad fuera tan sólida como parece, ¿por qué necesita ser reafirmada todo el tiempo? Likes, aprobación, reconocimiento, pertenencia. Algo que es real no necesita confirmación constante. Aquí no vamos a destruir la identidad. Eso también sería una reacción. Solo vamos a verla. Porque en el momento en que la identidad es observada, deja de ser un ancla y se convierte en lo que siempre fue. Un conjunto de patrones temporales operando dentro de algo mucho más amplio. Y ese algo es lo que el sistema no puede administrar. Pero antes de llegar ahí, hay otro mecanismo que refuerza el anclaje. Uno que divide, acelera y drena con precisión quirúrgica. Eso es lo que viene a continuación. Hasta ahora, todo parece cerrado. El sistema no se alimenta del contenido interno. Se alimenta del movimiento no observado. Por eso incluso prácticas espirituales pueden reforzarlo.
si se convierten en identidad, meta o lucha. La conciencia integrada no lucha. Observa, y al observar, algo deja de funcionar. El sistema no colapsa, no se destruye, simplemente pierde acceso. Esto explica algo que desconcierta a muchos. La verdadera liberación nunca fue colectiva, nunca fue masiva, nunca fue un movimiento histórico, siempre fue silenciosa, individual, casi invisible. Las tradiciones antiguas sabían esto, por eso no predicaban a las masas, no intentaban convencer, no buscaban seguidores. Sabían que una conciencia integrada no puede ser arrastrada. El sistema opera por arrastre, por inercia, por automatismo. Cuando el automatismo se detiene, no hay entrada. Aquí aparece algo inquietante. El sistema no teme a la ignorancia. La ignorancia es fácil de administrar. Tampoco teme al miedo extremo. El miedo extremo se quema rápido. El sistema teme a algo mucho más simple. Silencio lúcido, no vacío, no desconexión. Presencia clara, sin forma. En ese estado, la conciencia no proyecta, no se defiende, no persigue, solo está, y eso es ilegible para cualquier sistema de administración. Por eso, históricamente, el silencio fue ridiculizado, llamado pasividad, inutilidad, fuga, porque una conciencia silenciosa no es predecible. Pero aquí viene algo importante. La falla del sistema no es permanente por defecto. La conciencia puede integrarse y fragmentarse otra vez. El entorno está diseñado para provocar retorno, ruido, urgencia, identidad, distracción. Por eso la salida no es un evento, es una relación. Y esa relación es lo que vamos a cerrar en el último bloque. No como promesa, no como solución mágica, sino como una posición posible dentro de un sistema que sigue operando. Hay una razón por la que casi nadie sostiene esto por mucho tiempo, no porque sea falso, no porque sea peligroso, sino porque es incómodo. Cuando la conciencia deja de reaccionar automáticamente, algo se rompe por dentro. No una creencia, no una idea, una costumbre. Durante toda tu vida, el sistema te entrenó para moverte, para responder, para tomar partido, para sentir algo todo el tiempo. El silencio prolongado no estaba en el programa, y cuando aparece, no se siente como paz al principio, se siente como vacío. Un espacio interno donde antes había urgencia, identidad, narrativa, pensamiento. Ese vacío no ofrece recompensa inmediata, no te valida, no te promete nada. Por eso la mayoría vuelve atrás, no porque el sistema los venció, sino porque confundieron incomodidad con error. Aquí hay algo clave que casi nunca se dice. La salida no es una experiencia espectacular, no es luz, no es poder, no es revelación constante. Es una relación distinta con lo que ocurre. El sistema invisible no se rompe cuando lo entiendes, se debilita cuando no colaboras. Y colaborar no significa obedecer leyes externas, significa reaccionar sin ver. Cada vez que una emoción surge y te conviertes en ella, el flujo continúa. Cada vez que un pensamiento aparece y te define, el engranaje sigue girando. Pero cuando algo surge y no te apropias, algo se interrumpe. No afuera, adentro. Eso no destruye el mundo, no te saca de la vida, no te vuelve especial, te vuelve menos predecible, y eso para cualquier sistema de administración es letal. Aquí está la paradoja final. El sistema necesita que participes, necesita que opines, que reacciones, que te identifiques, pero no puede obligarte a hacerlo. Solo espera a que olvides. Olvidar observar, olvidar pausar, olvidar sentir sin narrar. Por eso el entorno es ruidoso, por eso la distracción es constante. Por eso incluso la espiritualidad puede volverse un producto más. Todo lo que te saque de la hora, restaura el flujo. La verdadera grieta no se ve desde afuera, no tiene símbolos, no tiene pruebas. Ocurre cuando la emoción aparece y no te arrastra, el pensamiento surge y no te define, la identidad se activa y no la defiendes. Eso no es frialdad, no es apatía, no es huida, es soberanía funcional. Y esa soberanía no se conquista, se recuerda.
una y otra vez. Este archivo no termina porque el proceso haya concluido. Termina porque ya no puede avanzar con palabras. Lo que sigue no se explica, se vive. Y ese es un territorio donde ni el demiurgo, ni los arcontes, ni ningún sistema de administración pueden entrar, mientras recuerdes observar.